Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de la serie educativa virtual de la Oficina de Título 9 del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En esta ocasión hablaremos del discrimen por sexo y género en ambientes educativos virtuales, que están muy de moda en estos días de distanciamiento físico. Comenzaremos definiendo qué es discrimen por sexo y cómo aplica la Ley de Título 9 a instituciones educativas. El discrimen por sexo es una distinción desfavorable por razón de sexo o género. Esto quiere decir que limitamos las oportunidades educativas o de empleo de una persona a base de su sexo, género, orientación sexual, identidad o expresión de género. La Ley de Título 9 es una enmienda a la Ley de Educación Federal que desde el 1972 establece que está prohibido discriminar por razón de sexo o género en cualquier institución educativa que reciba fondos federales. El discrimen por sexo se puede ver desde lo amplio de la violencia sexual, incluyendo agresión sexual, acecho, hostigamiento sexual, violencia doméstica, contacto sexual no deseado y el discrimen por no cumplir con los roles estereotipados de lo femenino o lo masculino. Hablemos de las modalidades del discrimen por sexo. La agresión sexual, según definida por el Código Penal de Puerto Rico, es cualquier ofensa que constituya una violación, actos lascivos, incesto o violación estatutaria. El acecho es un patrón o la repetición de una conducta donde se mantiene una vigilancia constante y repetida hacia otra persona. Esto según la Ley 284 de 1999. Es importante señalar que un patrón constituye 2 veces o más que ocurra una conducta. La violencia entre parejas es cualquier comportamiento de la pareja que pretende hacer daño físico, sexual o psicológico, incluye agresión física, psicológica, sexual o cualquier conducta de control. Bajo la Ley de Título 9 es importante establecer que las personas, aunque una de ellas no esté vinculada a la institución, es responsabilidad del recinto proteger la seguridad de la víctima y de todas las personas a su alrededor. Cuando hablamos del hostigamiento sexual podemos verlo en 2 modalidades. El quid pro quo, que es un intercambio donde se exige una aceptación de conducta no deseada como un término o condición para que una persona reciba una oportunidad. Esta modalidad se expresa mayormente en relaciones de poder donde si la persona no acepta la conducta puede pensar o sentir que pierde una oportunidad educativa o de empleo. Por otro lado, el ambiente hostil es el que se genera creando un ambiente hostil y ofensivo al someter a las personas a expresiones, chistes, comentarios, miradas y cualquier acercamiento de carácter sexual no deseado que genera una incomodidad y altera las condiciones de empleo o estudio de las personas implicadas. Esto incluye el uso de los recursos de la tecnología de información. Cuando hablamos de los roles estereotipados de género, son esos prejuicios o criterios que aceptamos socialmente y que establecemos característicos de hombres o mujeres. Por ejemplo, pensar que las mujeres son mejores para las tareas administrativas y que los hombres son mejores para tareas físicas es un ejemplo de cómo estereotipamos a las personas a base de su género. Cuando utilizamos el sexo o el género para establecer oportunidades u ofrecer acceso a servicios dentro de la institución, estamos discriminando a la persona por razón de género. La Ley de Título 9 protege a estudiantes, personal, cualquier candidato o candidata a admisión o empleo y los visitantes que reciben los servicios o que acuden a solicitar información o cualquier otra oportunidad dentro del recinto de ciencias médicas.
Hablemos un poco de ambientes educativos virtuales. Debido a la situación asociada al distanciamiento físico recomendado como medida de prevención y protección ante la amenaza del COVID-19, hemos ampliado los procesos educativos a otros escenarios a distancia. Veamos a continuación alguna información relacionada a los ambientes educativos virtuales. Estos ambientes se definen como las plataformas de aprendizaje a distancia a través de Internet que incluyen recursos, actividades e interacciones dentro de un curso y provee espacio para diferentes etapas de la evaluación. Así que hemos movilizado en la sala de clase a plataformas virtuales que nos permitan completar los procesos educativos. Pero esto también está protegido bajo la Ley de Título 9. Hablemos entonces de cuáles son algunas posibles modalidades de discrimen por sexo y género en estos ambientes educativos virtuales. Vamos a distinguir entre discrimen por sexo y género de manera activa y de manera pasiva. Comenzando con el proceso activo, podemos ver mensajes de tipo verbal que tienen un contenido sexual ofensivo iniciado por una persona acosadora hacia una víctima y que pueden incluir chistes o comentarios de discrimen por género, comentarios sexuales o cualquier otro tipo de conversación. Por ejemplo, en una reunión a través de una modalidad virtual, alguien menciona, vete a cocinar, eso es lo que deben hacer las mujeres. O, tener gente con senos en esta reunión la hace más interesante. Pueden ser comentarios inapropiados dirigidos a las mujeres en un espacio, lo que hace que sean discriminadas por razón de género. Por otro lado, puede ser el discrimen por sexo gráfico. Esto es, el envío intencional de fotos, videos o cualquier contenido erótico o pornográfico a través de canales de comunicación como el correo electrónico, sin la persona haberlo solicitado. Es importante siempre señalar que el discrimen por sexo y género se media a través de la percepción de quien recibe la acción. Si la persona consiente a esta acción de manera voluntaria y no por miedo a perder un privilegio o una oportunidad, no se considera discrimen por sexo. De lo contrario, podemos aplicar las reglamentaciones que establece la Ley de Título 9. Hablemos de entonces modalidades de tipo pasivo. Por ejemplo, en el caso verbal, la persona acosadora no dirige los mensajes de acoso directamente a alguien en particular, sino a cualquier receptor. Por ejemplo, utilizar nombres de usuarios con un contenido sexual implícito al entrar a un chat, alguna conversación o alguna de las plataformas virtuales. Por otro lado, el contenido gráfico es el contenido digital de carácter sexual que puede aparecer a través de Internet. Por ejemplo, que te envíen una invitación a una reunión y cuando presiones el enlace abra un pop-up en la computadora o una ventana emergente con una página de pornografía o con algunas imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Lo mismo ocurre con los mensajes de audio que tienen sonidos sexuales y la persona lo desconoce. Si esto se da dentro del contexto de un ambiente educativo virtual, pudiera considerarse discrimen por sexo y género bajo la Ley de Título 9. Hablemos de algunas modalidades de discrimen por sexo y género que se han puesto de moda recientemente debido a la proliferación del uso de las plataformas virtuales. Por ejemplo, el Zoom bombing. Son las personas no invitadas que entran a una reunión de Zoom o cualquier otra plataforma con el propósito de molestar a los participantes de la conferencia. Por esto, recientemente se ha recomendado el uso de contraseñas e información específica para entrar a las reuniones en las plataformas electrónicas. El doxing es una búsqueda en Internet donde se publica información privada o de identificación personal sobre un individuo, generalmente con intención maliciosa. Son las personas que buscan qué información la persona ha compartido a través de Internet y cómo pueden utilizar esa información para divulgar el lugar donde vive, el lugar donde trabaja
los estudios que está realizando o cualquier situación que haya tenido. Por esa razón es muy importante tener en cuenta que debemos tener cautela qué información se comparte y cuáles son los niveles de acceso de información que tenemos en Internet. El swatting es una táctica de acoso engañando a un servicio de emergencia para que envíe un equipo de respuesta a la dirección de otra persona. Es llamar al 911, a la policía, a los bomberos o cualquier otro equipo de respuesta y dar información falsa y decir que vayan a la casa de cierta persona porque hay una emergencia, cuando en efecto eso no ha ocurrido. Otra de las modalidades es el famoso o ya conocido troleo, que viene del inglés trolling, que lo que quiere decir es el acto de responder al contenido en línea de manera intencionalmente dañina, donde utilizo los comentarios de otra persona o la información que alguien comparte para fomentar burlas, comentarios inapropiados dirigidos hacia la persona. El nombre del troleo surge como una referencia a la forma en la que los trolls en línea intentan atraer a las víctimas con comentarios como los pescadores usan anzuelos específicamente diseñados para atrapar peces, y por eso hemos escuchado que existen páginas, y lo hemos visto en las redes sociales, principalmente en Twitter, como hay cuentas que son de trolls para atraer usuarios y en esas cuentas hacer comentarios, chistes y alusiones personales hacia ciertas figuras en particular por alguna razón específica. Por otro lado, la pornovenganza es la publicación de imágenes sexualmente explícitas de una persona sin su consentimiento, específicamente como forma de venganza o hostigamiento. Y esto es importante tener en cuenta que esto conlleva un delito y que la persona que sufra una situación de pornovenganza puede solicitar el apoyo de la policía para un proceso de investigación criminal. Estas modalidades que acabo de mencionar son conductas que han proliferado por el uso frecuente que estamos teniendo a las plataformas sociales y virtuales de educación a distancia, pero es importante señalar que cuando estas están vinculadas con conducta sexual inapropiada, pueden atenderse bajo el marco de la ley de título 9, específicamente cuando se vinculan a situaciones o eventos en este caso, lo que manejamos de nuestra oficina, el recinto de ciencias médicas. Otras modalidades son la suplantación de identidad en línea, y es cuando se crean páginas web, los famosos perfiles fantasma, correos electrónicos, mensajes instantáneos para dañar a otra persona a nombre de alguien anónimo, a nombre de alguien ficticio o a nombre de otra persona. Por otro lado, el acecho cibernético es el acoso repetido en ambientes virtuales y es más que una molestia, no es un comentario que se hace hacia una persona en un momento, sino es una serie constante de comentarios donde se ataca a la persona haciendo que sienta temor por su seguridad o interrumpiendo su capacidad para participar en una actividad educativa. Y es importante señalar que el objetivo de la ley de título 9 es garantizar que todas las personas tienen oportunidad igual y equitativa de participar de actividades educativas y oportunidades de empleo dentro de una institución. Por esa razón, cualquiera de estas modalidades que limite la capacidad y posibilidad de una persona a disfrutar de este derecho puede verse desde el marco de la ley de título 9. ¿Cómo podemos prevenir estas conductas y cómo podemos protegernos? Una recomendación es buscar tu nombre en Google y ver qué información se publica. Si ves que hay mucha información personal, entra a esos perfiles e identifica cómo eliminarla. Elimina tu información de los sitios de corredores de datos. Estos son organizaciones, compañías o personas que se dedican a recopilar información. Si haces una búsqueda en Google, es probable que tu información personal como nombre, edad, municipio de residencia, lugar de trabajo, aparezca como parte de los directorios de compañías con las que tú nunca has compartido la información. Por esa razón es importante que entres a estas páginas y elimines esos datos.
Finalmente, mantener los perfiles en Internet privados. Comparte públicamente solo lo que no tengas ningún problema con que todas las personas sepan. Recuerda que la información que compartes en línea, prácticamente cualquier persona puede tener acceso de manera inmediata. Así que ten mucho cuidado con la información que compartes y evita compartir de manera pública información que no desees que sea de conocimiento general. ¿Puede la Oficina de Título 9 intervenir en situaciones de discriminación por sexo virtual? Hemos visto la respuesta y es sí, siempre y cuando esta conducta esté vinculada a una situación sexual inapropiada o donde se discrimine a una persona por razón de su sexo, género, orientación sexual, identidad o expresión de género y se limiten sus oportunidades de educación o empleo. La Oficina de Título 9 puede intervenir. Por esa razón, puedes presentar una queja escribiéndonos un correo electrónico o visitando nuestra página web para que descargues el formulario de queja. Compartimos las referencias de la información que hemos estado utilizando para el desarrollo de esta actividad educativa, principalmente el webinar Responding to Title IX in Online Learning Environments. Como cierra la actividad educativa, compartimos el disclaimer o la política antidiscrimen del recinto de ciencias médicas. La misma protege a las personas por diversas razones, incluyendo los elementos que se contemplan bajo la ley de título 9, como son sexo, género, expresión o identidad de género, embarazo, estado civil, orientación sexual o cualquier otro asunto relacionado con violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Agradecemos el tiempo invertido en participar en la serie educativa virtual de la Oficina de Título 9. Tienen en pantalla nuestro correo electrónico y la dirección de página web donde pueden accesar información, el formulario de queja o contactarnos para hacer consultas, preguntas o presentar alguna situación que pudiera considerarse discrimen por sexo o género. Muchísimas gracias.